Miércoles 8 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Damos paso enseguida, como todos los días, a los titulares. El presidente de la República cumplió con su segundo día en la Cumbre de las Américas y propuso su Plan Ecuador. Nuevo formato de estafas utiliza el nombre de la empresa Keyport para solicitar montos a cambio de un puesto de trabajo. El gobierno entregará visas temporales para la regularización de migrantes. La selección de Uruguay cumplió su promesa si clasificaba al Mundial de Qatar 2022. Y en internacionales, un atropellamiento masivo en Berlín dejó un muerto y 10 heridos. Vamos con el detalle de la información, amigos televidentes. El uso de la mascarilla seguirá siendo voluntario en nuestro país. Así lo informaron autoridades de salud, quienes realizaron un balance de la incidencia de contagios de COVID-19 en el Ecuador en la actualidad. Hemos mantenido ya la baja, tanto abril como mayo ha seguido bajando y tenemos un porcentaje de exceso de mortalidad menor que lo que tuvimos prepandemia. Y esto también es muy importante. Con un análisis de la situación epidemiológica en el país, la ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que las cifras de contagios de COVID-19 siguen a la baja. Entre los datos que detalló en una rueda de prensa, aseguró que de las 516 camas del Ministerio de Salud disponibles para casos COVID, solo están ocupadas 13 y 4 pacientes en cuidados intensivos. En el subsistema de salud hay 28 camas ocupadas de las 166 que están dirigidas para pacientes con esta enfermedad. No hay pacientes en cuidados intermedios y 12 están en cuidados intensivos. En la red privada están ocupadas 4 camas de 135 asignadas para COVID. No hay pacientes en cuidados intermedios y hay 8 personas en UCI. ¿Pero qué pasa en el sistema educativo? Garzón lo explicó. Nosotros no tenemos casos hospitalizados de niños ni tampoco en cuidados intensivos. Sí, nosotros sugerimos prudencia cuando los niños estén con gripe, pues que usen mascarilla, al igual que los adultos. Con el resultado de las estadísticas señaladas, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, aclaró: el COE Nacional ratifica la resolución que establece el uso voluntario de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Según las autoridades, la vigilancia epidemiológica continuará en el país para tomar decisiones acorde a los datos. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema les contamos que 90 cajas de suplemento alimenticio fueron robadas de las bodegas del Hospital del Adulto Mayor al norte de Quito. El perjuicio asciende a $27,000. La Fiscalía y la Policía investigan este caso. La ministra de Salud confirmó el hecho. Varias cajas de medicamentos fueron sustraídas de las bodegas del Hospital del Adulto Mayor en el norte de la capital. Pues se descubrió que hubo un robo, hubo un saqueo. Se robaron 90 cajas con un valor total de $27,000. Personal que hace controles a las bodegas del hospital se dieron cuenta del faltante y de inmediato dieron aviso a sus superiores. Los autores habrían ingresado por el techo para hurtar los medicamentos. Habían 3 puertas que se tenían que ingresar para poder ingresar a esa bodega. Habían unas láminas en el tumbado de la bodega que aparentemente fueron movidas para sustraerlas por ahí, esas cajas. Autoridades del Ministerio de Salud ya presentaron una denuncia en Fiscalía e incluso se tienen sospechas de los presuntos implicados. La policía también investiga el suceso. Entonces nosotros confiamos que la Fiscalía haga su trabajo, no solamente que se les desvincule de los puestos de trabajo del ministerio, sino también que se los coja presos, porque esto no tiene perdón. A pesar del robo, desde esta cartera de Estado se asegura que sí existe el stock necesario para la atención de los pacientes e informaron que ya se notificó a la aseguradora para que realice el trámite de reposición de las medicinas. Edison Saavedra, Noticias 7.
El municipio de Portoviejo donará 20 motocicletas a la policía e instalará 15 puntos de videovigilancia, mientras que en Quito la alcaldía se encargará de la readecuación de 24 UPCs. Esto es en el marco de convenios entre los GATS y el gobierno central para fortalecer la seguridad ciudadana a nivel general de todo el país. En el marco del Encuentro Nacional por la Seguridad Ciudadana, varios municipios trabajan en convenios con el gobierno central para combatir a la delincuencia. Es así que la alcaldía de Portoviejo se comprometió en la dotación de vehículos a la policía, así como herramientas tecnológicas. En términos de motocicletas, básicamente, en términos de rehabilitación de unidades de policía comunitaria y en términos de entrega tecnológica. El burgomaestre de Portoviejo planteó la posibilidad de la reubicación del aeropolicial. Nosotros nos comprometemos no solo a la donación del terreno, sino al pago de la infraestructura que requiere eso. De su parte, el Ministerio del Interior también estableció compromisos en torno a la seguridad. Fortalecer la tarea de inteligencia, de contrainteligencia y de investigación para la provincia. Se está trabajando coordinadamente con Fuerzas Armadas. Por otro lado, en Quito, la alcaldía también se comprometió en la readecuación de unidades de vigilancia comunitaria en distintos puntos de la capital. A la apertura de 20 nuevas UPC que se suman a las 24 que tiene el municipio en convenio con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional, a partir de esta semana a tener 130 UPC totalmente habilitadas. 10 policías estarán disponibles en las UPCs tanto en turnos de día como en las madrugadas. Además, también se dotará de vehículos y tecnología. Seguiremos dotando a la policía de 128 motocicletas que esperamos entregarlo en el mes de julio. Vamos a habilitar las cámaras y que además esté conectada con el ECU 911. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención amigos televidentes, el Ministerio del Interior dio a conocer que se detuvo a 7 presuntos miembros de organizaciones delictivas. En su poder se encontró armas de fuego, municiones, explosivos y chalecos antibalas, como estamos viendo en las imágenes. Según los primeros indicios, los aprehendidos tenían planeado un ataque a funcionarios de instituciones públicas. Los detenidos pertenecerían a las bandas de los Tiguerones y de los Lobos. Y atención, porque desde hoy, 8 de junio, se prohíbe la circulación de 2 personas en una misma motocicleta en todo el Ecuador. Así lo resolvió la Agencia Nacional de Tránsito. En el reglamento existen excepciones, obviamente, y si usted quiere saber cuáles son, le vamos a contar en la siguiente nota. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el reglamento para restringir la circulación de 2 personas en motocicleta en todo el territorio nacional. Pero esta normativa tiene ciertas excepciones, como el traslado a cónyuges o convivientes en unión de hecho, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres o menores de 12 años. La ANT argumenta su decisión ante los hechos delictivos que se han registrado en el país. Según un informe de la Policía Nacional, en Quito se cometen 3 robos diarios a bordo de motos, mientras que en Guayaquil el 60% de los delitos se cometieron con este medio de transporte. Asimismo, un total de 220 muertes violentas se perpetraron bajo la modalidad de 2 personas en moto. Entes de control de tránsito realizarán operativos para dar cumplimiento a este reglamento. Además, se revisará la validez y vigencia de licencias de conducir. Edison Saavedra, Noticias 7. Y sin duda la expectativa es grande sobre el alcance y beneficios de la nueva ley de uso legítimo de la fuerza aprobada la noche del martes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta norma legal se erige como una herramienta de seguridad jurídica para las fuerzas del orden y control penitenciario. Conozcamos un poco más los detalles. Frente a episodios de violencia como este, un asalto en pleno día en Quito, el policía corre de la escena. La respuesta legal, una ley que aclare cuándo los uniformados, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciario, puedan y deban usar la fuerza.
Para accionar en contra de la delincuencia de manera directa, sin ningún temor, y sobre todo que ellos puedan tener la posibilidad de tomar la decisión de cuándo actuar. Pero ¿cuándo podrán usar la fuerza? La norma estandariza 6 niveles de acción, aunque de estos no deberán ser aplicados de forma progresiva. Sin embargo, se recomienda que frente a una amenaza, el uniformado, primero que todo y en medida de lo posible, use medios no violentos como la negociación o verbalización, previo al uso de la fuerza física y armas no letales y letales. Esta ley ayudará en algo, frente sobre todo a la delincuencia organizada. De manera excepcional y diferenciada, por ejemplo en una manifestación violenta, se valida el uso de la fuerza o instrumentos de coerción. Para prevenir una infracción, detener a infractores o presuntos infractores, proteger o defender bienes jurídicos protegidos y controlar a quien oponga resistencia a la autoridad. Que le ayuden al policía, porque no queremos ver esa imagen que vimos aquí en Quito, entrando a un local comercial y el policía alzando de la mano al delincuente. En cambio, la fuerza intencionalmente letal solamente se aplica en casos puntuales, como cuando haya una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. Carolina Basante, Noticias 7. La Contraloría inició la recopilación de la movilización, autorización, motivación y justificación de gastos que implicó el desplazamiento el pasado lunes de 100 camionetas de la Agencia de Tránsito Municipal y de personal metropolitano de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito. El despliegue se dio precisamente en el marco de la participación de la alcaldesa Cintia Viteri en el primer encuentro por la seguridad convocado por el presidente Guillermo Lasso. De las justificaciones que dé la burgomaestre dependerá justamente el inicio o no de una acción de control. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, atención, la empresa Quiport alerta a la población sobre el uso de su nombre para realizar estafas con supuestas ofertas de trabajo. Ya les vamos a contar de qué se trata cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. En su segundo día en los Estados Unidos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que planteará su intención de consolidar un plan Ecuador para luchar contra el narcotráfico. Además, va a proponer un tratado de libre comercio con el país americano. Entre otras actividades, participó en el foro empresarial y también en la inauguración de la Cumbre de las Américas. El presidente Guillermo Lasso cumple su segundo día en Estados Unidos en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas. Durante su intervención en el 4º Foro Empresarial de las Américas, entre otros temas, destacó sus expectativas en el ámbito económico. Yo estoy optimista que el Ecuador logre la meta y el objetivo en los próximos 3 años de llegar al menos a entre 10 y 12 tratados de libre comercio con las grandes economías del mundo que abran mercados al Ecuador. En el tema de seguridad, durante entrevistas en medios de comunicación, anunció que planteará la necesidad de apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico. Esta es una guerra que no la podemos librar solos. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de nuestros vecinos. ¿Qué requerimos fundamentalmente? Más personal, y para eso se requiere presupuesto, se requiere equipos, requerimos también armamento adecuado, pero lo fundamental, requerimos tecnología. El Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador. En la Cumbre de las Américas de Ecuador expondrá el tema ambiental, especialmente la ampliación de la Reserva Marina en las Islas Galápagos. Le planteamos al mundo la extensión de la Reserva Marina de Galápagos de 138.000 kilómetros cuadrados a 200.000 kilómetros cuadrados, como parte de un corredor marino junto con Colombia, Costa Rica y Panamá. Además, mantuvo reuniones con empresarios e inversionistas en materia de salud, exportaciones, servicios digitales, la industria camaronera y de energía.
Este jueves se prevé que el primer mandatario mantenga reuniones con el alto comisionado del ACNUR, con los presidentes de Colombia, Chile, Costa Rica, Canadá y Brasil. Además participará en la primera sesión plenaria de jefes de Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. El gobierno nacional inició un proceso para regularizar a migrantes venezolanos en nuestro país mediante el otorgamiento de una visa de residencia temporal de excepción. La entidad entonces tiene 4 meses de plazo para realizar este proceso. Alrededor de 250.000 migrantes venezolanos serían regularizados en una primera etapa que emprende la Cancillería. El 1 de junio pasado ya lo había adelantado el presidente Guillermo Lasso cuando se firmó el decreto ejecutivo número 436, en el que se dispuso otorgar amnistía migratoria e iniciar un proceso de regularización extraordinario a personas de esa nacionalidad. El primer paso que la Cancillería y el Ministerio del Interior en conjunto efectúan es un proceso de registro de permanente migratoria. Para esto se tendrá un plazo de 3 meses. A través de ella vamos a conocer el número exacto de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país y el número de ciudadanos venezolanos que van a beneficiarse con el proceso de regularización. Una vez realizado el registro, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargará del trámite para la regulación extraordinaria. ¿Qué pueden hacer? Todo lo que puede hacer un ciudadano extranjero que ya se encuentra en condición regular en el país. Trabajar, ser parte, como decía hace un momento, del motor productivo del país. También tiene obligaciones, no solo tiene derechos, ¿no? Contribuciones a la seguridad social. ¿Pero quiénes se podrán acoger a este proceso? Venezolanos que hayan ingresado regularmente a Ecuador a través de los puntos de control migratorios oficiales, quien cumpla el proceso de registro ante el Ministerio del Interior y que no sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública. La regularización no es el fin, no buscamos regularizar por regularizar, buscamos la inserción, la inclusión socioeconómica de los ciudadanos. Ese es el fin. La visa será gratuita y tendrá una vigencia de 2 años renovables por una ocasión. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, la empresa Quiport, a cargo de la administración del aeropuerto Mariscal Sucre en la capital, alerta a la población sobre el uso de su nombre para realizar estafas con supuestas ofertas de trabajo. Los estafadores han solicitado hasta $350 a las víctimas. Un nuevo tipo de estafa ronda en las redes sociales. Supuestamente el aeropuerto de Quito, que es administrado por la empresa Quiport, está reclutando personal a escala nacional. Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Quiport, cuenta que en las últimas 3 semanas han recibido algunas denuncias y preguntas sobre esta supuesta oferta de trabajo. Hay gente que simplemente nos escribe para preguntar si es que es verdad, que han visto el anuncio y quieren saber si es que es verdad. Y obviamente les decimos que no. Pero hay personas que lamentablemente ya han caído en este tipo de estafa y han entregado dinero. Según las capturas de los mensajes de las víctimas, los estafadores se harían pasar por personal de talento humano y estarían cobrando en un promedio de $300 para la adjudicación de los cargos. La empresa como tal no está publicando con su logotipo o con su nombre ningún tipo de oferta de trabajo directamente a través ni de Facebook ni de ningún tipo de redes sociales. Galárraga explica que la empresa solo recluta personal a través de plataformas de trabajo consolidadas. Pero lo más importante es que primero siempre se maneja la reserva del caso en las plataformas, es decir, casi nunca se dice para Corporación Quiport, sino se manejan estos mecanismos de reserva de que es una empresa con operaciones en Quito o una empresa de servicios con importantes operaciones en Quito que está buscando estos perfiles. Hasta la fecha les ha llegado alrededor de 15 denuncias. Hemos recibido muchas denuncias de la ciudad de Manta. Parece que este tipo de estafa por el momento está operando como central en Manta y están ofreciendo teletrabajo en el aeropuerto de Quito. La empresa quiere recordar a la ciudadanía que no se comunica a través de WhatsApp. Su correo institucional termina en @quiport.com. Si usted recibe un correo de otra terminación, no realice ningún pago y reporte el correo inmediatamente. Manuela Bedón, Noticias 7. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.
Atención amigos televidentes, la Corte del Guayas declaró error inexcusable, es decir, sin excusa, del juez que otorgó el recurso de habeas corpus a Junior Roldán, alias JR, líder de la banda criminal de Los Choneros. De acuerdo a la Corte, la sentencia fue inexacta, imprecisa e inadecuada. De acuerdo a la resolución judicial de una sala especializada en lo penal de la Corte del Guayas, el juez Pedro Enrique Moreira dictó un fallo que otorgó el habeas corpus a alias JR de forma errónea y enumeran 6 equivocaciones en las que incurrió el magistrado. Por ejemplo, que el privado de la libertad fue sentenciado por delitos graves que causaron conmoción social, lo cual es un impedimento legal para ser beneficiario del habeas corpus, o que no existe constancia procesal que demuestre que el detenido tenga enfermedades catastróficas que demanden atención médica oportuna. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado. Ahora está en manos del Consejo de la Judicatura las acciones disciplinarias en contra de Moreira, una vez que la Corte resolvió terminar su nombramiento temporal. El pasado 9 de mayo, el habeas corpus de Roldán, mediante el cual se acogía al arresto domiciliario por supuestos problemas de salud, fue suspendido y ahora permanece en la cárcel regional de Guayaquil, en donde cumple su condena. Carolina Basante, Noticias 7. El asambleísta independiente Fernando Villavicencio denunció un supuesto vínculo entre el expresidente Lenín Moreno y Javier Jordán Mendoza, prófugo de la justicia ecuatoriana, por supuestamente ser parte de una red de corrupción en hospitales públicos, a quien también se lo relaciona con el narcotraficante Leandro Norero y el asambleísta correísta Ronnie Aliaga. Según Villavicencio, Javier Macías Carminiani, supuesto testaferro del exmandatario, vendió un inmueble en Salinas valorado en $3 millones a una empresa offshore, cuyo representante es precisamente Jaime Coronado Llanos, un ciudadano peruano-ecuatoriano que sería sustituto de Jordán Mendoza. Lo certifica. El señor Carminiani estuvo en esa fiesta, entiendo yo, para festejar, a más del cumpleaños de Javier Jordán, un gran negocio realizado con una mansión de propiedad del señor Javier Macías Carminiani, testaferro de Lenín Moreno. Esta mansión, ubicada en Salinas, que sin duda fue construida con los recursos de sobornos pagados por la compañía Sinohydro, constructora de Coca-Cola Sinclair, y llegaron a manos de la empresa Recorsa del suegro de Javier Macías Carminiani. Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Panamá han firmado un memorándum de entendimiento en apoyo al corredor marino del Pacífico Oriental Tropical, con el fin de contribuir al objetivo de conservar o proteger de manera efectiva al menos el 30% del océano global para el año 2030. De esta manera, amigos, Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a los países que componen precisamente a abordar desafíos como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y también a preservar las rutas migratorias de especies como las tortugas marinas, ballenas, tiburones y rayas. CMAR trabaja para la conservación de los océanos en una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados, cubriendo una de las áreas más productivas y biológicamente diversas y ricas del océano, como las islas Cocos, Coiba, Galápagos y Malpelo. Les contamos ahora que el monumento que está en los exteriores de los túneles que conectan precisamente el centro de Guayaquil con la avenida Pedro Benéndez Gilbert amaneció este miércoles enredado con cabos de pesca. Aunque varios colectivos y estudiantes universitarios anticiparon que se trataba de una campaña que busca concienciar sobre los daños a la vida marina, el municipio de Guayaquil ha calificado de vandalismo el hecho de que se hayan colocado precisamente los restos de cabos y redes de pesca en la escultura del mono capuchino en la ciudad. El estado de la línea de los buses articulados Metrobús Q genera malestar en los usuarios. En la siguiente nota les vamos a contar, amigos televidentes, por qué. El sistema de buses articulados Metrobús Q cruza la ciudad desde La Delicia hasta el Playón de la Marín, donde se interconecta con los buses al Valle de los Chillos y los corredores sur de la Ecovía y el trolebús.
Sin embargo, el estado de sus paradas y unidades han generado malestar en los usuarios. Estas paradas, como puede ver en este momento, son las paradas que han estado ya años, las provisionales cuando nos quitaron las paradas propiamente que existían. Mal cuidado, sí, le hace falta mantenimiento. Otro de los problemas es la falta de unidades en horas pico. Y el sistema está trabajando solo hasta las 8:30. Entonces sí es un problema bastante grave, ya que muchas personas dependemos de este medio para regresar. Nos toca coger rutas alternas, recorridos, cosas que están fuera de nuestro presupuesto. O sea, aquí en la parada mismo viene cada media hora el que pasa por aquí, cada media hora. Es visible el poco mantenimiento que han recibido. Nos comunicamos con Neil Jiménez, administrador del corredor Metrobús, y explica que parte de los problemas en la administración del sistema está en la terminación del contrato con el municipio en 2017. A esa fecha debía haberse ya renovado la flota y hecho una reingeniería a la infraestructura física. Según Jiménez, la pandemia hizo que también pierdan su punto de equilibrio económico. Parados, y luego la demanda ha ido de a poco recuperándose, pero nunca hemos logrado una recuperación total. Tenemos a la presente fecha, que es el mejor momento después de la pandemia, el 47% de demanda de lo que antes teníamos. Para que se retome su eficacia, Jiménez explica que se requieren de 2 puntos. El primero, la renovación de la flota, y la segunda, la de las paradas. Nosotros pudiéramos capitalizar esta idea, subir la tarifa a 35 centavos, poner los buses eléctricos a 45 centavos, sea que lo pague el usuario, sea que lo pague el municipio, quien quiera que lo pague, habrá un buen servicio. El sistema de transporte Metrobús inició sus operaciones en 2005 con un contrato por 12 años. En sus inicios fue catalogado como el sistema de transporte más eficiente y económico de la región, con un tiempo de recorrido desde La Delicia hasta el Playón de la Marín de 35 minutos. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. El actor Matthew McConaughey, nacido en Uvalde, ha acudido a la Casa Blanca para solicitar a la clase política que abandone sus diferencias y apruebe inmediatamente cambios reales para frenar las masacres en los Estados Unidos. El actor de Hollywood Matthew McConaughey ha pronunciado un impactante discurso en la Casa Blanca sobre la masacre que supuso la muerte de 19 niños y 2 maestras en una escuela de Uvalde. El actor, que nació en esa localidad, ha reclamado una legislación responsable en materia de armas tras expresar su frustración por la falta de acción de los políticos. Pero esto no debería ser una cuestión partidista. No debería ser una cuestión partidista. No hay un valor demócrata o republicano en un solo acto de estos tiradores. No lo hay. Pero la gente en el poder ha fallado a la hora de actuar. Así que les pedimos y les pido que se pregunten: ¿pueden ambas partes estar por encima? ¿Pueden ambas partes ver más allá del problema político en cuestión y admitir que tenemos un problema para proteger la vida en nuestras manos? Tenemos que invertir en la atención a la salud mental. Necesitamos escuelas más seguras. Necesitamos frenar la cobertura mediática sensacionalista. Necesitamos restaurar nuestros valores familiares. Necesitamos rehabilitar nuestros valores americanos. Y necesitamos una posesión de armas responsable. El propio McConaughey es propietario de armas de fuego y ha mantenido reuniones con varios legisladores demócratas y republicanos. Su postura es la de aumentar los controles, tal y como se negocia en un proyecto de ley esta semana. Ahora les contamos lamentablemente que un atropellamiento masivo registrado este miércoles en una concurrida zona comercial de la ciudad de Berlín ha provocado un muerto y 10 heridos, según fuentes policiales. 5 de estas personas están en estado grave, de los heridos. Se investiga entonces si el suceso se trató de un accidente o de un acto malintencionado. Su causante fue un hombre conductor que quedó detenido y bajo interrogatorio para tratar de esclarecer lo que sucedió. Así también se investiga si, en caso de tratarse de un accidente, su detonante fue un problema médico en el conductor del vehículo. Y ahora les invitamos enseguida con más noticias en el siguiente resumen internacional.
5 estudiantes entre 17 y 18 años, así como una mujer de 65, murieron tras un tiroteo en las inmediaciones de una escuela primaria en la comunidad de Barrón, en la ciudad de Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato. Las autoridades están trabajando en materia psicológica con los familiares de las víctimas. Asimismo, han desplegado un operativo para encontrar a los responsables del tiroteo, que viajaban en un todoterreno y en 2 motocicletas. Una persona sin hogar se ahogó en Estados Unidos bajo la mirada de los policías que no le prestaron ayuda, según varias imágenes y una transcripción publicadas por las autoridades, en la que se escucha a la gente decirle al hombre de 34 años que se salve solo, ya que no iba a saltar por él. El hecho ocurrió cerca del lago artificial de Temple en Arizona. Los policías se acercaron al hombre sin hogar y tras unos minutos saltó por encima de la valla que protege el lago y bajó hacia la superficie del agua, a pesar de que los agentes le habían indicado que no podía bañarse en el sitio. El balance de muertos a causa del descarrilamiento de un tren en la provincia iraní de Yazd, en el centro de Irán, ascendió a 21, según informó la policía, que ha apuntado a más de cerca de 50 pasajeros que han resultado heridos. En el lugar trabajan unidades de rescate de la Media Luna Roja iraní. Un total de 18 vagones del tren se descarrilaron, 3 de los cuales volcaron. Ahora, antes de finalizar la presente emisión, amigos. Y recuerden que mañana estaremos con ustedes muy tempranito a las 7 horas en punto en otra emisión de Noticias 7 en la mañana. Hasta pronto.